mandato en lo que concierne a las determinaciones del Decreto Supremo 181, que se estructura en los siguientes subsistemas. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación rápida de este aspecto en lo concerniente al Decreto Supremo. Como bien sabemos, nuestro Decreto Supremo 181 y sus modificaciones se estructura en tres subsistemas. El primero es el referido a la contratación, que es precisamente el que ya hemos ido avanzando y sobre el cual incluso se va a llevar a cabo, está llevando a cabo el análisis. Enseguida vamos a conversar también un poco respecto al documento que les he facilitado y las particularidades de este, ¿no? Y cómo podría haberse manejado de mejor manera por parte de la ISM. El otro subsistema es el referido al manejo de bienes, que en alguna medida es a consecuencia del primero, referido a la contratación, o bien al manejo de activos que ya se tenían dentro de la misma entidad pública, ¿no? Los que son otorgados al servidor público para el desarrollo de sus labores cotidianas. Y el último subsistema es el referido a la disposición, que se vincula sobre todo a la posibilidad de la baja de activos o cuando una serie de bienes ya no son útiles por parte de la administración, o sea, ya no revisten utilidad en su manejo y que se busca la autorización por parte de las instancias pertinentes, en este caso máxima autoridad ejecutiva, y eventualmente los órganos que ejercen tuición sobre la entidad para disponer ya sea la venta o la baja definitiva, en este caso incluso a veces la destrucción de los bienes, ¿no? Cuando eso es lo que corresponda, ¿no? Que genera una serie de controversias. Desde el punto de vista jurídico legal o desde un enfoque jurídico, todo lo referido al régimen de contratación se vincula obviamente a una serie de etapas, tanto de contenido técnico como también de contenido jurídico, ¿no? Que son precisamente las que hemos estado revisando y las que van a continuar revisando todavía para el desarrollo de la evaluación. Pero ya cuando nos referimos a manejo y disposición, hacemos alusión a una serie de reglas referidas, en este caso, al uso y a la baja de los bienes, ¿no? Reglas que se van a vincular, por ejemplo, a los registros correspondientes, la necesidad de custodia, eventualmente los procedimientos que derivarán de ello y cuando corresponda, pues la baja, ¿no? La baja del sistema, entendiendo que son equipos ya obsoletos o equipos que ya no revisten la utilidad que antes se les reconocía y que en algunos casos hasta podría derivar en la posibilidad de su venta o disposición, ¿no? Precisamente son los factores que se denotan más que nada en lo concerniente a el régimen de el mandato del sistema de administración de bienes y servicios, esta vez ya derivado más allá de lo que involucra el régimen de contratación. Precisamente cuando ya nos referimos a lo que es el subsistema de manejo de bienes, como una consecuencia del manejo de activos dentro de la entidad pública, este en particular, de acuerdo a lo previsto en el Decreto Supremo 181, de manera general, ya que luego también se admite la posibilidad de contar con reglamentos específicos o reglamentos especiales dentro de la entidad estatal a objeto de que se manifiesten otras reglas. En este caso, el subsistema se entiende como aquel conjunto de principios, de elementos jurídicos y técnicos, como manifestaba, y también de carácter administrativo, que vayan a ser impuestos en la entidad pública para cumplimiento irrestricto de parte de sus funcionarios, los funcionarios que la integran, en lo concerniente al manejo de bienes de propiedad de la entidad, el manejo de los activos, ¿no? Y que se encuentran en gran medida bajo su cuidado o su custodia. Es importante precisamente apreciar ese aspecto o poner de manifiesto cómo la circunstancia de la custodia y el cuidado se ponen de manifiesto.
¿no? Por ejemplo, cuando vemos en la calle un vehículo de una institución pública, generalmente se advierte en ese mismo vehículo que es solo para uso oficial, entendiendo que quien lo está conduciendo y eventualmente quienes se benefician del mismo para su transporte tendrían que hacerlo solo para el ejercicio de funciones vinculadas a la labor pública y que no podríamos ver, por ejemplo, un vehículo de la gobernación o un vehículo de la alcaldía o de cualquier entidad estatal en una actuación privada o en un acto de carácter privado y que no tenga relación directa con el ejercicio de funciones o atribuciones de la entidad estatal, ¿no? Que es algo que generalmente siempre genera algo de susceptibilidad en cuanto a su manejo. En todo caso, lo que se busca con ese cuidado o custodia y con el manejo apropiado acorde a las funciones y atribuciones es optimizar la disponibilidad de los bienes, el uso y además el control que debe ejercitarse, procurando sobre todo la minimización de costos en cuanto a sus operaciones o la optimización en su manejo. Sobre todo el hecho de que solamente puedan ser empleados para los fines que se han determinado. No, lamentablemente, bien sabemos de que una cosa es lo que determina la ley o la norma y otra la que de manera efectiva se llega a materializar en cuanto al empleo o el uso de activos de las entidades estatales. Es para todos o de conocimiento general, no es un secreto, que muchas veces las entidades públicas y las autoridades que las componen hacen un uso inadecuado o incluso un uso ya abusivo de los bienes del Estado, casi entrando a una dinámica de bienes de uso privado, ¿no? El último escándalo que se ha propiciado por ello o la última situación llamativa que se ha propiciado es precisamente en la que se identifica a un grupo familiar ligado a eh, el empleo o la utilización de vehículos de la gobernación de Cochabamba, que además ha derivado en un escándalo que vincula a un probable hecho de pedofilia o pederastia de parte del expresidente Morales, ¿no? Y que en este momento es lo que está cobrando o concitando mayor atención en el desarrollo de las noticias y también de las actividades del Ministerio Público ahora con relación a el caso de la vagoneta de la gobernación, ¿no? Y que entra también en este aspecto del subsistema de manejo de bienes y cómo pues, se da un uso inadecuado de estos y se hubiera roto las cadenas de custodia o de cuidado que debieran tenerse. En todo caso, las normas básicas del SAP, al ser normas genéricas, van a ser aplicables a todas las entidades estatales, sin distinción, con la salvedad única del caso de las empresas públicas que se rigen por el mandato de la Ley 466, ¿no? Entendiendo que se ha producido una separación de los entes públicos en general versus las empresas estatales que se rigen por un régimen distinto o un régimen muy particular, derivado en este caso en una comprensión de un derecho corporativo público. En todo caso, todos los bienes de uso y de consumo que sean de propiedad de la entidad estatal conforme los registros del SENAPE y de activos de cada entidad y que se encuentren bajo su cargo o custodia a través de los servidores públicos que las componen, necesariamente se sujetan a la previsión y cumplimiento de estas reglas, de las reglas descritas en el Decreto Supremo y que en este caso dan lugar a el reconocimiento de una serie de obligaciones que pesan sobre los servidores públicos de las diferentes entidades estatales, ¿no? Sin distinción. El manejo de bienes y de productos, por lo tanto, resultado de consultorías, de la aplicación de programas de software y cualquier otro, también se encuentran regulados por este subsistema y, en todo caso, mucho más por los reglamentos específicos que se elaboran para cada entidad, ¿no? Por ejemplo, los reglamentos específicos que se han elaborado para gestión del software del biométrico, precisamente con las consultas que hacía ayer Ignacio, pues me tomé nuevamente la libertad de revisar los reglamentos que rigen al órgano electoral y en este caso al Tribunal Departamental Electoral y pude evidenciar precisamente cuál es el reglamento que se aplica para gestión y manejo del biométrico, que dicho sea de paso,
Ignacio, te recomiendo poderlo revisar porque ahí puedes encontrar algunos elementos importantes para la solicitud que tienen pensado plantear, ¿no? Y que con ello pueda de alguna manera viabilizarse la misma, ya que, como bien indicabas ayer, pues la normativa prevé este tipo de circunstancias y el mismo reglamento también establece algunos mecanismos que pueden llegar a ser útiles, ¿no? Y En el esto, reglamento de manejo de bienes, ¿no? sí, en el reglamento de manejo de bienes y hay un reglamento específico del órgano electoral con relación a los paquetes y el software empleado para el biométrico. Si no lo alcanzas a encontrar, me avisas para que yo te lo mande. Ok, Doc, ahorita mismo voy a buscar a ver qué hay. Gracias. Perfecto. No hay de qué, no hay de qué. Sí, justo ayer por la noche lo estuve revisando porque me quedé picado con la consulta, que además mezcla las dos áreas que son de mi agrado, derecho administrativo y derecho informático, y que pues ha motivado que me ponga a investigar un poquito al respecto. Y la verdad, con el reglamento, pues sí, sí se podría derivar en un uso más adecuado y dar respuesta a la solicitud que planteabas el día de ayer, ¿no? La probable solicitud que llegarían a plantear. De la misma forma hay excepciones, ¿no? En el sentido de que hay bienes que no van a entrar en la categoría de este reglamento. Son los que denominamos bienes de dominio público. Tal es el caso, por ejemplo, porque no hay manejo ni disposición de este tipo de bienes cuando nos referimos, por ejemplo, a plazas, parques y otros, ¿no? Que en este caso se sujetan a reglamentos incluso particulares. En el caso de plazas y parques, que son de orden municipal, prácticamente la mayoría de ellos, se sujetan a reglamentación de los diferentes gobiernos autónomos municipales que se emitan precisamente como resguardo del uso de estos bienes y que se vinculan sobre todo a sus mecanismos de protección. De la misma forma, cuando hablamos de bienes de dominio público, hacemos alusión, por ejemplo, a alumbrado, alcantarillado y otros, también gestionados, la mayor parte de ellos, bajo un esquema de régimen municipal. En lo concerniente al material bélico de las Fuerzas Armadas, tampoco se sujetan a este reglamento o a este subsistema dentro del SAPS, porque las Fuerzas Armadas tienen su propio reglamento para manejo de pertrechos, armamento y material bélico en particular, y que se sujetan obviamente a una serie de criterios de seguridad y defensa, sobre todo en una lógica de la esfera secreta de estos, ¿no? Del manejo y administración de los mismos, sobre todo para no poner de manifiesto o de acceso público y restricto a la capacidad bélica que puede manejar el Estado. En el caso de los bienes declarados como patrimonio histórico y cultural, de la misma forma, esa declaración de patrimonio histórico puede corresponder a una resolución emitida por gobierno autónomo municipal, también puede corresponder a una resolución de gobierno departamental o que se haya trazado a nivel nacional mediante una declaración de asamblea o una declaración emitida por decreto supremo y que se sujeta a reglas muy, pero muy particulares, ¿no? Porque en sí el Estado como que asume una suerte de representación de ese patrimonio histórico, pero no asume la titularidad, como el caso, por ejemplo, aquí en Cochabamba de la Casa Bickenbaum o la Casona Mayorazgo o otras casas o inmuebles y construcciones que han sido declarados como parte del patrimonio histórico y cultural del país. O sea, no corresponde en titularidad a ninguna entidad, sino que en abstracto es parte del patrimonio de todo el Estado, ergo de toda la población. Por eso es que se sujeta también a reglas muy particulares en cuestión, ¿no? Para gestión de patrimonio histórico. Lo propio en el caso de los bienes de las empresas públicas nacionales estratégicas, las denominadas EPNES, que sin embargo, este punto, el de el patrimonio de las empresas públicas, ahora se sujeta a las previsiones de la ley 466, la ley de empresa pública, y que a su vez, por mandato de la propia ley de empresa pública,
deberá emitirse la normativa del Consejo Superior Estratégico de Empresa Pública, ¿no? El denominado COSEP, que hasta la fecha no ha emitido la reglamentación correspondiente, incumpliendo el mandato de la Ley 466, como lamentablemente ha ocurrido casi en la mayoría de los casos de las reglamentaciones adjetivas que debían haberse logrado luego de la promulgación de diferentes disposiciones legales en el anterior periodo de gobierno. En todo caso, las 4 categorías que se encuentran exentas precisamente al cumplimiento de este reglamento del manejo de bienes se sujetarán a reglamentación especial que pueden o no tomar como referencia el contenido de las normas básicas, sobre todo en lo concerniente a el reglamento de Fuerzas Armadas y el reglamento para bienes de empresas públicas nacionales estratégicas, ¿no? Que sí se sujetan sobre todo a su reglamentación específica, mientras el COSEP no emita una reglamentación especial o una reglamentación genérica para empresas de esta naturaleza o en los otros ámbitos hasta que se materialicen sus reglamentos específicos, ¿no? Que esa es también otra de las particularidades de nuestra administración. Si bien el Decreto Supremo 181 determina que todos los entes estatales, todos sin excepción, debieran elaborar sus reglamentos específicos para manejo y disposición de bienes, así como para sistemas de contratación, la administración de contratación. Muchas entidades públicas no han elaborado sus reglamentos específicos. Y eso, ojo, tiene una incidencia importante en nuestro caso, ya que la elaboración de esta reglamentación, si bien viene a ser una responsabilidad abstracta de la MAE, la responsabilidad directa recae en el asesor legal, quien por mandato de la MAE es el responsable de elaborar precisamente estos reglamentos especiales o estos reglamentos específicos y someterlos a consideración de la MAE para aprobarlos. Entonces, cuando se evidencia que una entidad estatal no ha elaborado su reglamentación específica para los diferentes sistemas, no solamente el de administración, sino todos los otros sistemas de administración y control, no solo el de contratación, derivará en el reconocimiento de una responsabilidad ejecutiva y una responsabilidad administrativa. Ejecutiva de la MAE, compartida con el asesor legal, y una responsabilidad administrativa de parte del asesor que sabe que es su responsabilidad elaborar dichos proyectos en el caso de que no se tengan, o por lo menos revisar los reglamentos para ver si corresponde o no su actualización. Supongan el caso, terminan la carrera, tienen años ya de experiencia y, por ejemplo, José Estensoro es designado o nombrado como asesor legal de la gobernación de Chuquisaca. Y la primera, o de Sucre, la primera actuación administrativa que debiera tener José, aparte de la recepción del cargo, verificar cuáles son los activos a su custodia, qué responsabilidades asume, es solicitar inmediatamente todos los reglamentos específicos de los cuales contare la gobernación, para ver cuáles de ellos deben actualizarse acorde a la normativa vigente o inclusive cuáles son inexistentes y por ende se deban todavía elaborar o se deban redactar, siendo una responsabilidad directa del asesor legal principal y no tener que esperar a que la MAE le encomiende dicho trabajo, ¿no? Que es una de las particularidades de los reglamentos específicos que no necesariamente trabajamos de manera apropiada. ¿Qué componentes reconocemos en el subsistema de manejo de bienes? En lo concerniente al manejo de bienes y activos de la institución pública, se reconocen los siguientes componentes, 3 en particular. La administración de almacenes, en lo que concierne a activos fijos o activos muebles, respecto a la dotación que va a involucrar el manejo de los mismos a favor del cumplimiento de las atribuciones y funciones de los servidores públicos que los requieren. De la misma forma, ya separamos a lo que son activos fijos muebles y activos fijos inmuebles. Respecto a aquellos, también revestirá
tanto un manejo contable como eventualmente un registro particular. En el caso de los registros de activos fijos inmuebles, responde a doble registro. Por un lado, se inscriben, como todo inmueble, ante la Oficina de Derechos Reales. Y de la misma forma, al tratarse de bienes inmuebles a favor del Estado, se inscriben en el SENAPE, en el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado. El registro también de activos fijos muebles va a responder a la salvedad de si son muebles sujetos a registro o si son simples pertenencias. Si son simples pertenencias, basta el registro correspondiente ante la entidad estatal con copia al SENAPE. Y en el caso de bienes muebles sujetos a registro, la correspondiente inscripción, ya sea en el RUA, así como, RUA, Registro Único Automotor, además del registro en tránsito, en el caso de vehículos, y dependiendo del tipo de bien mueble, los otros registros que correspondiere. Perdón, antes de que pasemos. Ahora sí. Ahora, referido a la responsabilidad por el manejo de los bienes, esta responsabilidad se divide en dos etapas, una etapa directa y una etapa indirecta. En la etapa directa, la responsabilidad recae en cada servidor público. Cada funcionario público es responsable de los activos y bienes que son puestos a su cargo, lo que denota, primero, la posibilidad del uso, así como también la necesidad de una custodia correspondiente para su cuidado, ¿no? Entonces, esta es una responsabilidad directa. E indirectamente, la responsabilidad por el manejo de bienes derivará también en los controles administrativos, que de la misma forma se estructuran en tres etapas. Un control administrativo interno de carácter previo, que es precisamente ligado a la custodia que debe ser ejercitada por el servidor público. Un control administrativo interno posterior, que se efectiviza a través de la unidad de auditoría interna y los registros contables, el hecho de que se verifique que la custodia de bienes ha sido propicia o que más bien ha habido algún tipo de manejo irregular. Y de la misma forma cerramos con un control externo posterior que se ejercita por la competencia de la Contraloría General del Estado, ¿no? Entre las formas de controles administrativos que además vamos a desarrollar enseguida. Esto a su vez derivará en la necesidad de una toma de inventarios para manejo de activos, tanto activos muebles, inmuebles, como también manejo de almacenes y la administración de estos, ¿no? Entonces son tres responsabilidades específicas. Una que recae en cada servidor público a través de los controles administrativos previos, los controles administrativos ya internos, posteriores o externos, y de manera específica los controles administrativos de los jefes de almacenes para la toma de inventario. Esto siempre en toda entidad pública que se pueda determinar, ¿no? Incluso se extiende como una suerte de referencia de cómo debe operar en el caso de las empresas estatales. De manera general se establece que la responsabilidad global o la responsabilidad común del manejo de bienes va a recaer necesariamente ante la MAE. Pero esto es una circunstancia pues interesante, ¿no? La MAE no va a usar todos los bienes, sino que es responsable del uso que hagan de ellos los servidores públicos a quienes se les encarga su custodia o a quienes por razón del cargo se les permite su manejo. En este sentido, cuando se lleva a cabo un manejo ligado a las funciones de la organización, a su funcionamiento, al control de las unidades operativas que se tengan en cada área de las entidades estatales, o se sujete el empleo de los activos acorde a la normativa vigente, pues la MAE pues, acreditará aquello mediante los informes correspondientes de su personal subalterno, sobre todo personal de segundo y tercer grado, que le informa lo que acontece a partir del cuarto grado para abajo.
y que se haya sujetado tanto al cumplimiento de los reglamentos general como reglamentos especiales y también los procedimientos o instructivos que se pudieran emitir al respecto, ¿no? Que jefe de almacenes y jefe de activos a través del Departamento de Recursos Humanos suelen recordarnos permanentemente cuáles son nuestras obligaciones con relación a los bienes en custodia. También la responsabilidad en el manejo de bienes recae sobre la MAE por la adecuada conservación, mantenimiento y salvaguarda de los bienes de la entidad, razón por la cual es una responsabilidad solidaria y compartida que recae de manera directa en cada servidor público e indirectamente en la MAE, razón por la cual un manejo inadecuado de bienes por parte de los servidores públicos conllevará al reconocimiento de una responsabilidad ejecutiva por parte de la MAE por una gestión deficiente y negligente en el cuidado y custodia de los bienes otorgados a los servidores públicos o que son de responsabilidad de la entidad estatal. También la responsabilidad de la MAE se extiende al hecho de que todos los bienes o activos de la entidad pública deben estar debidamente registrados y documentados para acreditar su propiedad o que se encuentran bajo su cargo. Aquí hay una salvedad interesante y voy a aprovechar la experiencia que tuvimos en la Superintendencia Forestal, hoy la ABT, ya que si bien por un lado contábamos con activos o bienes que eran parte de nuestra propiedad por dotación del Estado, también contábamos con activos que se encontraban a nuestro cargo, sobre todo los vehículos que nos fueron donados por USAID y que nos fueron prestados por el proyecto Bolfor, Hatun Sacha, lo voy a poner abreviado, Árbol Grande significa Hatun Sacha, que era un proyecto de Naciones Unidas. ¿Qué pasó? USAID nos dotó un Jeep Cherokee, ¿no? Para los controles camineros que hacíamos aquí en Cochabamba. En Santa Cruz también dotaron unos dos Jeeps Cherokee y unos 3 Jimmys. Aquí en Cochabamba nos dieron un Cherokee y un Jimmy. Y Bolford, con Hatun Sacha, nos dieron GPS, porque antes no teníamos GPS de dotación por parte del Estado. Ahora sí, tengo entendido que la ABT ya tiene dotación de GPS, pero antes no, eran prestados, en realidad de Bolford ni siquiera se nos había dado en propiedad o donación, sino que nos prestaron los insumos o los equipos para que los podamos utilizar. Por lo tanto, éramos responsables de su manejo, custodia y registro, pero no teníamos propiedad. Cosa muy distinta con lo que son los otros bienes y demás que integraban obviamente la oficina y que daban soporte a nuestras actividades administrativas. En caso de ser necesario, además, la MAE puede requerir o solicitar u ordenar o requerir a la unidad jurídica que se proceda al saneamiento de toda la documentación legal pertinente. Y esto fue lo que pasó precisamente con el caso de los vehículos que nos habían sido donados por USAID, ya que como efecto de la donación, sabemos que se activan obligaciones de carácter tributario. O sea, teníamos que pagar tributos. Y resulta de que el impuesto que se tenía que pagar era del 20%, o sea, la alícuota es del 20%, a menos que se lleven a cabo los trámites de exención. Que si bien somos, o éramos, perdón, entidad estatal, en el caso de la superintendencia, el trámite no opera de oficio, el trámite tiene que ser iniciado. Y ahí hubo esa confusión. La nacional, o la Jefatura Jurídica Nacional, no inició estos procesos. Entonces tocó regularizar toda la documentación porque si bien contábamos, primero, con el documento de donación inicial, perdón, el primero fue un documento de préstamo, ¿no? Préstamo de uso. Y ya luego USAID firmó con nosotros un documento de donación que daba lugar a la posibilidad de inscribir los vehículos, sobre todo el Jeep Cherokee, a propiedad de la Superintendencia Forestal. Claro, ahí de paso también radicó una pequeña dificultad porque tuvimos un contratiempo con un camión que
estaba contraviniendo la norma, estaba transportando madera ilegal, ya luego descubrimos que de paso también estaba transportando droga, y que el chofer, al verse acorralado y descubierto, pues hizo lo menos recomendable, se dio a la fuga. Y al darse a la fuga, terminó embistiendo nuestro vehículo, el Cherokee que nos fue dotado, y prácticamente lo destrozó, ¿no? Casi optamos por dar de baja el activo. Menos mal el mecánico con el cual contábamos en la superintendencia, un externo, ¿cierto? Porque trabajaba con la superintendencia, pudo básicamente arreglar el vehículo, y luego también tuvimos el problema de la garantía, ¿no? Por el tema de los repuestos, por haber llevado a un taller mecánico que nos significaba un costo mucho más bajo que el que se tenía, porque si hubiéramos tenido que hacer todo el trámite, hubiera involucrado llevar el vehículo a Santa Cruz, donde se tenían las oficinas de USAID. USAID tendría que haber sacado todo un proceso para la licitación y elegir un taller, y mientras tanto teníamos el vehículo, pues obviamente eh, siniestrado y sin posibilidad de utilizarlo, ¿no? Entonces fue todo un drama, pero que por suerte pudimos solucionar como parte del saneamiento de los documentos de registro, así como también el ejercicio de derechos derivados de ese registro, ¿no? Como una referencia de las circunstancias que eventualmente ocurren ante los entes estatales. También la MAE asume la responsabilidad por el envío de información sobre todos los bienes con relación a el inventariado de estos por parte del jefe de almacenes o los responsables administrativos para su registro ante el SENAPE, el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado, que registra tanto pertenencias del Estado, bienes muebles sujetos a registros, tendríamos un tercer registro adicional, a la par del registro de derechos reales para el caso de bienes inmuebles. Entonces, el SENAPE es el organismo o el ente que tiene la información y la base de datos de todos los activos que componen el patrimonio del Estado en su conjunto, derivados obviamente de los bienes y activos que son empleados por todas las entidades públicas en el país, incluidas las empresas estatales. También la responsabilidad que tiene la MAE se ejercita de forma compartida con los responsables de almacenes, con los responsables de activos físicos, los responsables directos e indirectos de mantenimiento y salvaguarda, quienes deben responder ante la máxima autoridad, ante el máximo ejecutivo, por el cumplimiento de las normas en vigencia, en este caso el Decreto Supremo 181 y los reglamentos específicos o particulares que sean emitidos al respecto, junto con los instructivos para el desarrollo de las funciones y el control o demanda de servicios de mantenimiento y salvaguarda de estos bienes, porque es algo relativamente común la dejadez o la negligencia de parte del servidor público de no dar parte de que los activos sometidos a su custodia requieren mantenimiento o que no se ha efectivizado el mismo. Y esto derivará obviamente en las responsabilidades que pueden ser asumidas con relación al servidor público, directa o indirectamente relacionado con el manejo de activos. De la misma forma, se extiende la responsabilidad a un plano ya de responsabilidad administrativa y directa a todos los servidores públicos con relación al uso, custodia, preservación y solicitud de servicios de mantenimiento, que generalmente es el punto que rara vez se cumple con precisión, con relación a todos los bienes que le son asignados, de acuerdo al régimen establecido en la Ley 1178, que se extiende también a dar a rendir cuentas del manejo de los bienes y activos de la propia institución, ¿no? Como consecuencia de la aplicación de la ley SAFCO. Para que estos parámetros de responsabilidad, además, sean identificados de forma clara y fehaciente, es imprescindible que se lleven a cabo los controles administrativos. El control administrativo involucra ese proceso de funciones y actividades que tienen por objeto evaluar el manejo de dichos activos, el manejo de bienes, desde que estos ingresan al servicio, a la entidad estatal con su correspondiente registro y toma de inventario,
hasta la baja o la devolución de los bienes, dependiendo si son bienes dados en préstamo de uso o como dato, o si son bienes de donación, o si son bienes adquiridos, ¿no? Como resultado de procesos de contratación o como resultado de procesos de consultoría. En todo caso, el control administrativo se fundamentará inicialmente en los registros correspondientes como una fuente de información, vinculándose, por lo tanto, al sistema de contabilidad integrada para el manejo de inventarios. Recae, por lo tanto, en la unidad administrativa, dentro de todas las entidades estatales, en este caso la de custodia de activos, el poder realizar y efectivizar inventarios y recuentos periódicos que puedan ser o planificados o bien sorpresivos, para constatar que los servidores públicos estén o no cumpliendo con sus funciones de custodia y cuidado. También puede la unidad administrativa llevar a cabo procesos para verificar la correspondencia de registro con las existencias, que eso es algo que lamentablemente siempre genera un pequeño desfase, ¿no? Ya que en el registro, por ejemplo, figura un detalle, vamos a suponer de que estamos haciendo una verificación de activos e insumos otorgados a una unidad dentro de un ente estatal, y que para evitar un régimen de responsabilidades por no haber llevado a cabo el mantenimiento preventivo, o que efectivamente se ha producido un, un robo o la desaparición de activos, o que se han perdido estos, muchas veces el servidor público o el funcionario los repone sin dar parte. Y en el momento que se hace la verificación de correspondencia respecto a los datos consignados en inventario versus los activos entregados o los activos en existencia en las oficinas, se puede constatar eventualmente el desfase, y que da lugar obviamente a los informes correspondientes y eventualmente la apertura de procesos disciplinarios por incumplimiento del manual de custodia, ¿no? Del manual de custodia de activos. También las unidades administrativas correspondientes pueden verificar las labores de mantenimiento y salvaguarda, sobre todo cuando éstas se han determinado o plasmado bajo cronogramas previamente establecidos. Hay una pequeña apreciación. La DAF, la Dirección Administrativa Financiera del órgano judicial y del Consejo de la Magistratura, puso en evidencia hace unos 4 años aproximadamente que los procesos de mantenimiento y salvaguarda de activos, en este caso de los vehículos asignados al Poder Judicial, llevaban más o menos unos 3 años sin llegar a ser efectivos, 3 años de retraso. O sea, se contaba con el cronograma de mantenimiento y salvaguarda, pero resulta que nunca lo efectivizaba. ¿Y cuándo se destapó esto? Cuando se produjo un accidente, cuando vocales del tribunal departamental se trasladaban a la localidad de Punata, sí, a Punata, y sufrieron un accidente, ¿no? Y la camioneta en la cual se trasladaban, pues luego del informe de tránsito, se pudo verificar o constatar que era un vehículo que no contaba con las condiciones mínimas para ser operada, razón por la cual pues se destapó todo este aspecto, y sobre todo la salvedad de la circunstancia o las dificultades que se tenía respecto al mantenimiento. De eso derivó inclusive un tema de responsabilidad por la función pública, que ya les voy a comentar. Va a ser uno de los casos que vamos a analizar como ejemplo para ya luego ver los casos de evaluación del segundo parcial, ¿no? Ya les voy a subir precisamente la información al respecto, ¿no? Para ver cómo a veces se manipulan estos aspectos del mantenimiento y salvaguarda, y deriva obviamente en una serie de dificultades. Para la elaboración, además de la información de respaldo en relación al manejo de bienes, es imprescindible, como parte del ejercicio de control, que se puedan utilizar los registros e informes de acuerdo a las siguientes características exigibles. En este caso, el registro debe estar permanentemente actualizado, mínimamente
2 veces a lo largo de la gestión. Una para toma de constancia de la incorporación de nuevos activos, aparte de los que ya hubieran sido registrados en gestiones pasadas, y otra como ejercicio de control, que permitan verificar de manera fácil y rápida la disponibilidad de bienes, que estos sí se cuentan todavía dentro de la institución o que pueden ser empleados por el personal. Evaluar el curso y costo histórico de los bienes, sobre todo para verificar si corresponde todavía a su empleo o derivará luego en una baja de sistema, ¿no? Por ser equipos obsoletos o que ya presentan dificultades en cuanto a su manejo y que resulta ser más caro incluso el mantenimiento y refacción que la adquisición de nuevos equipos, ¿no? Equipos o insumos. También conocer la identificación, clasificación, codificación y ubicación, que eso va a depender mucho de la rigurosidad en la que se lleva a cabo la inventariación de dichos activos. Conocer también las condiciones referidas a su conservación, su deterioro, las remodelaciones que se pudieran hacer en el caso de inmuebles, por ejemplo, en el caso de los muebles, la posibilidad de darlos de baja por ya inutilización, el hecho de que ya no sirvan para el propósito en el cual se los obtuvieron en un primer momento o se los incluyeron dentro de los activos dentro de la institución, determinando en este caso su obsolescencia, ¿no? Sobre todo en lo que concierne a los equipos derivados de tecnología, ¿no? Los equipos tecnológicos. En el caso, además, de los muebles sujetos al registro, tenemos la salvedad de la disposición y el hecho de que se dé de baja, por ejemplo, a vehículos que quedaron totalmente inutilizados, ya sea por accidentes o siniestros o eventualmente por falta de eh, mantenimiento preventivo de forma propicia, ¿no? Y que en todo caso se dan a conocer precisamente mediante estos controles administrativos. También el control administrativo, desde el punto de vista de la unidad legal, involucra la verificación de los documentos de registro y de titularidad respecto a la propiedad, así como los que se encuentran bajo consignación, asignados por otras dependencias como una suerte de cooperación, los que se encuentran alquilados, prestados o con préstamo de uso o comodato, donaciones y otros, y que de todas formas se encuentran a cargo de la entidad estatal. Como resultado, además de estos controles administrativos, se verificará la responsabilidad sobre el empleo de los bienes, sobre todo al constatarse que se hubiere propiciado un manejo inadecuado de parte de los servidores públicos que debieron custodiarlos. Estos informes permiten, por lo tanto, describir y evaluar la situación real de todos los activos y bienes de la entidad estatal en el momento en el que se efectivizan, que como les adelantaba, puede ser un control administrativo planificado, una suerte de auditoría planificada, o que sean resultado de procesos sorpresivos, ¿no? Para constatar bajo un control cruzado de si efectivamente se están cumpliendo o no con las determinaciones del manejo y custodia de dichos bienes. Para que el control de inventarios o el control administrativo sea lo más oportuno posible, es importante que se lleve a cabo la toma de inventarios, como el recuento físico de todos los bienes de uso y de consumo institucional, que van desde el inventario de material de escritorio hasta el inventario de equipos, de insumos, de maquinaria y otros que pudieran involucrar las labores cotidianas del ente estatal, que en este caso, como les decía, se circunscribe al tipo de actividades que van a desarrollar, tanto su personal técnico como eventualmente personal administrativo. En todo caso, las entidades públicas son libres de determinar el mecanismo o el método que se pueda establecer para la toma de inventarios. Comúnmente recurrimos en lo más sencillo a la inventariación mediante código de barras y el armado de una base de datos de respaldo. En todo caso, ya corresponde a cada entidad desarrollar tanto
los reglamentos y procedimientos, además de instructivos, para efectivizar el recuento físico de los bienes de consumo, los activos fijos muebles y los activos fijos inmuebles que se encuentran inventariados, ¿no? Y esto tiene que efectivizarse de manera periódica en las diferentes etapas del desarrollo de las labores administrativas, planificárselas por lo menos 2 a 3 veces en el año y eventualmente también llevar a cabo una toma de inventario con el control correspondiente de carácter sorpresivo. Y esto con el objetivo de poder establecer la exactitud de la existencia de dichos bienes que se encuentran operativos, o sea, que se los está usando, se los está empleando de manera cotidiana, que se encuentran en tránsito porque han sido derivados, por ejemplo, de una dependencia a otra dependencia dentro de la misma entidad estatal, que se los han tomado o dado en arrendamiento, dependiendo del caso, o que se encuentran en depósito o en mantenimiento, así como también identificar aquellos que ya han entrado en desuso, han sido declarados inservibles o que fueron sustraídos o robados o bien siniestrados y que se encuentran en poder de terceros, identificando eventualmente fallas, sobrantes, faltantes o desperfectos que pudieran entorpecer el uso de dichos bienes, ¿no? Sean estos muebles e incluso inmuebles. En la toma de inventarios también, junto con el control administrativo, se debe proporcionar toda la información sobre la condición y estado físico de dichos bienes, sean estos muebles o inmuebles, siendo este inventario la fuente de datos primordial para poder realizar ajustes y correcciones y también determinar las responsabilidades emergentes por un mal uso, por la negligencia, el descuido o eventualmente incluso la sustracción de estos activos por parte de los servidores públicos. Esto derivará en dos tipos de procesos. Las responsabilidades por mal uso van a permitir por parte de la autoridad sumariante la apertura de procesos disciplinarios, como también la posibilidad de procesos administrativos internos, que derivarán en este caso en un régimen de responsabilidad emergente del daño ocasionado al Estado. Daño de carácter económico, ¿no? Por un uso inadecuado de los bienes o por el incumplimiento de la normativa administrativa. En ese caso tendríamos dos tipos de responsabilidad. Una responsabilidad administrativa por el incumplimiento de la norma vigente y una responsabilidad civil por el daño ocasionado al Estado. De la misma forma, la toma de inventarios, la que se hace de forma periódica, permite verificar todas las incorporaciones y retiros de bienes que se hubieran propiciado por las razones técnicas u otros aspectos que deban ser consignados en el momento de elaborar los inventarios por parte de los responsables directamente relacionados. De la misma forma, se van y se deben, mejor dicho, considerar todas las decisiones que lleguen a mejorar y modificar las deficiencias identificadas, tanto en su uso, mantenimiento y salvaguarda. No simplemente registrar la existencia de estas, sino tomar las medidas correctivas correspondientes, las que deberán ser resultado de la aplicación de políticas de mantenimiento y salvaguarda previamente definidas por la entidad estatal o bien por los funcionarios responsables. De esa forma, se busca comprobar el grado de eficiencia en el manejo de bienes, que derivará también en la responsabilidad administrativa, la existencia o no de esta, y generar la información para la disposición de los mismos, sobre todo para programación de adquisiciones futuras o para la baja por considerarlos ya equipo inservible, obsoleto o que no se encuentra en pleno uso para su operación final. Derivado de la toma de inventarios, pasamos luego a la administración de almacenes y de activos. La administración de almacenes se constituye además en aquella función administrativa que tiene por objeto, sobre todo,
verificar las actividades y procedimientos relacionados a ingreso, registro, almacenamiento, distribución, salvaguarda, cuidados y control de los bienes que son consumidos de forma periódica por la entidad pública. Ahí entran, por ejemplo, en almacenes y control de activos, insumos, maquinaria, equipos que son de uso cotidiano o periódico por parte de la entidad estatal y que a medida que se van requiriendo, pues se les va haciendo entrega de los mismos, ¿no? Previa verificación contable, así como también constatar de que son utilizados de forma correcta. La administración de almacenes, además, se sujeta a la posibilidad de optimizar, por un lado, la disponibilidad de esos bienes a favor de la entidad estatal y de los servidores públicos que la componen, así como también el control de la operación y minimización de costos de almacenamiento. Para ello, el artículo 124 del Decreto Supremo establece que todo el alcance de las reglas para el ámbito de almacenes y de activos tendrá que ser aplicable a todos los tipos de bienes de consumo que hayan sido adquiridos con recursos propios o con recursos de financiamiento externo, o bien que fueron donados, transferidos o cedidos por terceras instituciones, en estas públicas o privadas, ¿no? A beneficio de la entidad estatal correspondiente. Como parte de las labores de la administración de almacenes, el jefe de almacén o el jefe de almacén, a través de sus funcionarios, tiene la obligación de llevar a cabo la primera fase de recepción e ingreso de los bienes a la entidad pública. Por ejemplo, si como resultado de un proceso de contratación, vamos con el caso de la ISM, decide contratar oxímetros, ¿no? La compra de oxímetros para ser dotados a los centros o unidades hospitalarias del departamento, en este caso de Cochabamba. El jefe de almacén de la ISM es el responsable de recepcionar estos bienes para que luego sean entregados o distribuidos a los diferentes entes de salud, donde también su jefe de almacén o su jefa de almacén procederá a la recepción correspondiente, ¿no? Y que vayan a justificarse con los documentos que autoricen su ingreso, los contratos, las órdenes de compra, los documentos de donación y otros. Por ejemplo, hace unos 2 días llegaron los 200 respiradores manuales y técnicos externos, además, que han sido donados por el gobierno norteamericano, en este caso USAID, nuevamente, para control de la epidemia y atención del COVID, sobre todo para pacientes que requieren ventilación manual o ventilación externa. Y estos respiradores han pasado primero a recepción de la ISM. Se hace un inventario de todos ellos para que luego por lotes vayan a ser entregados en los hospitales correspondientes, aquellos que están con atención de pacientes COVID. De la misma forma, el jefe de almacén de estos hospitales o de los centros hospitalarios tendrá que certificar la recepción en segunda etapa, ¿no? De que la ISM ha distribuido los lotes para entrega en las diferentes entidades de salud. La recepción, además, involucra las siguientes tareas. Por un lado, el cotejo de documentos, ¿no? En el caso de los documentos que respaldan la entrega de los respiradores por parte de USAID, es el documento de donación y eventualmente las cartas de comunicación entre USAID y el Cancillería del Estado, o en este caso el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ese cotejo de documentos permite constatar el volumen, la cantidad, el tipo de equipos y las características de los insumos o equipos que han sido donados. Y luego esto se traducirá también en los registros correspondientes para la toma de inventario. Sobre todo para constatar de que no es equipo que ha sido solicitado o adquirido por compra, sino que es resultado de una donación por parte de gobierno extranjero y organismos derivados de dicho gobierno extranjero.
De la misma forma, también en el proceso de recepción se constata y se verifica la cantidad, los atributos técnicos, los atributos físicos y otras características funcionales y el volumen de bienes recepcionado o entregado. Y esto, sobre todo, para un correcto armado de inventario y luego el monitoreo y fiscalización posterior. Aquí llama la atención un pequeño detalle, antes de que se me olvide. ¿Se acuerdan cuando se destapó todo el tema de la corrupción aparejada a la adquisición de los 500 respiradores, ¿no? De la empresa española? Pues de estos 500 respiradores que supuestamente se iban a comprar, llegaron 170. De estos 170, un cupo que no saben aclarar si fueron alrededor de 60 o 90, se Ah, los que se entregaron, perdieron. exacto, se entregaron en Tarija. Y a la fecha nadie sabe dónde está. Claro, el gobierno se anda lanzando un poquito la pelotita entre uno y otro, pero la cuestión es bien fácil o es bien básica. Tienes que contar con la constancia de recepción. O sea, si se entregaron en Tarija, tendrías que tener la certificación del jefe de almacén del gobierno autónomo departamental o del gobierno autónomo municipal, porque antes de ingresar a los centros hospitalarios se hace una recepción ante estos dos organismos o uno de ellos, dependiendo si el destino es hospital de segundo nivel o de tercer nivel. Si es hospital de segundo nivel, corresponde a el gobierno autónomo municipal. Y si es de tercer nivel, es el gobierno autónomo departamental. Pues ahí surge la gran incertidumbre. Por la sencilla razón, gobierno departamental dice, no tenemos idea de dónde pueden estar, nosotros no tenemos el registro, gobierno municipal tampoco. Entonces, ha habido una falla y un incumplimiento de los procedimientos de entrega y recepción por parte del gobierno central. No se olviden que esto también derivó en una suerte de manejo de campaña, porque ni siquiera le correspondía. Lo correcto hubiera sido que vaya a entregar el responsable del Ministerio de Salud, exagerando el ministro, sino directamente los relacionados a la gestión para la adquisición de los respiradores. Pero como nadie quiere hacerse cargo de este hecho y nadie quiere figurar, pues nadie sale a decir la culpa es mía o la culpa es de X. Y tomen en cuenta de que la entrega ha sido efectivizada por la presidenta Áñez en compañía del ministro Murillo, que tampoco les correspondía. No es un ejercicio de sus atribuciones. Podría abocarse, sí, la presidenta, pero en el caso de Murillo, pues no había razón alguna, ¿no? Esto es un tema de vulneración de los procedimientos de entrega y de recepción de activos. Y doctor, ¿ya se iniciaron los procesos administrativos para sancionar a los encargados o todavía nada? Cero, nada. Es Ah, más, qué la ISM, cuando le han consultado que dónde están estos respiradores, sobre todo propiciado porque ha habido una comunicación de parte de la empresa española requiriendo que se haga un inventario de todos los equipos entregados para poder hacer la actualización de software y el envío de los otros insumos requeridos en caso de que se mantenga la adquisición y no se proceda a la devolución como pretende el gobierno central, ¿no? Y lo gracioso del caso es de que hasta la fecha no hay respuesta por la sencilla razón de que no saben dónde están. Comentan que podrían estar en custodia ante el Ministerio Público y que el Ministerio Público tampoco ha dicho nada al respecto. La cosa está rara, ¿no? Y por lo menos Pero es que, ¿por qué estarían en custodia del Ministerio Público? No tiene sentido. por la investigación y el proceso penal que se estaría siguiendo. Claro, pero eso es fácil de ver porque el Ministerio Claro, Público tiene que hacer inventario de lo que custodia. todo, todo, y tampoco figura. Por eso genera una suerte de duda, ese saborcito amargo de que se están manejando de manera irregular las arcas del Estado y obviamente los activos que debieran custodiarse por parte del Estado, ¿no?
Ahora, Doc, la pregunta es, ¿siempre fue así? ¿Y es que antes lo escondían mejor o es que realmente son asquerosamente corruptos? Yo creo que iría a una respuesta dual de ambos, que antes era peor inclusive, pero esa no es una justificación. Claro, Y, claro. y de ahora, pues yo creo que es un hecho de corrupción, pero detestable, ¿no? Bastante molesto, no tanto por volumen, porque si hacemos comparativas, inclusive, todas las comparaciones son odiosas, pero si hacemos comparativas, sabemos de que el gobierno anterior ha tenido desfalcos mucho peores, pero este se exacerba por la circunstancia, por la necesidad del empleo de respiradores adecuados, además, para la atención de pacientes con COVID, porque dicho sea de paso, los 500 respiradores que supuestamente se iban a comprar ni siquiera eran adecuados para el tratamiento o la atención de pacientes COVID. Ahora, en lo concerniente a la administración también de almacenes, excepcionalmente pueden ser recibidos ante el jefe de almacén o el responsable de almacén para ser sujetos de verificación cuando la inspección demande un tiempo prolongado. O sea, primero los reciben y después hacen la verificación, ¿no? Pero eso aplica sobre todo para insumos o bienes que se podrían deteriorar si es que no se los recibe en almacén y no se toman las previsiones para su manejo y custodia. De la misma forma, cuando la verificación exija un criterio técnico especializado y que no puede ser efectivizado de manera inmediata, sino que se requiera la participación de profesionales técnicos en el área. Eso es lo que pasó, por ejemplo, con las turbinas cuando llegaron para su instalación en Corani. Los responsables técnicos, que lo lógico es que hubieran hecho el verificativo en planta, tuvieron que ir a la ciudad de La Paz para verificar en el lugar antes de la recepción a almacenes, porque si no imaginen el costo que hubiera significado, ¿no? Trasladarlos desde La Paz hasta Cochabamba con todo el costo de transporte y la logística que fue impresionante, porque ha habido casos inclusive en los que las turbinas no han podido pasar por debajo del viaducto, ¿no? Y que tuvieron que escoger rutas alternas para poderlo transportar, ¿no? Partes de las turbinas que se instalaron en Corán. En el otro extremo tenemos más bien la entrega de insumos que pasan directo a almacenes y ya luego la institución contrata los servicios de un técnico especializado o requiere el auxilio de un técnico especializado para la verificación, porque ninguno de los funcionarios dentro de la entidad se encuentra capacitado para dicho trabajo, ¿no? Porque son insumos que luego van a ser empleados en procesos de contratación posterior. De la misma forma, cuando las condiciones contractuales también así lo determinen, ¿no? Y que se hubiera dado un periodo o un lapso de tiempo para verificación conjunta o verificación por parte del proveedor junto con el ente contratante, ¿no? El Estado. En todo caso, para cualquiera de esas situaciones, las que acabo de describir y las anteriores, se determina un procedimiento de toma de inventarios y manejo de activos que permita comprobar que lo recibido es efectivamente aquello que se demandó como parte de un proceso de contratación estatal, lo que nos liga inmediatamente al cotejo de la solicitud planteada por la unidad solicitante que da origen a un proceso de contratación. Cuando la adquisición de esos activos está ligada a un proceso de esta naturaleza, verificando cantidad y calidad. Porque el otro extremo es cuando se tiene donaciones. Cuando hay una donación, no tienes la determinación de cantidad y calidad porque no ha habido requerimiento de parte de unidad solicitante, sino que ha sido una decisión unilateral del donador que ve por conveniente favorecer o ayudar con la entrega de insumos, equipos o bienes, ¿no? Como es lo que ha acontecido en este momento con la donación de USAID de los 200 respiradores que llegaron hace unos 2 días, ¿no? Y que de seguro ya debieran estar inscritos en almacenes de la ISM
y debiendo incluso determinarse cómo van a ser distribuidos en el país. O sea que se vienen varios actos de entrega de respiradores. De la misma forma, la unidad administrativa de todas las entidades estatales deben establecer el tiempo que demanda la verificación, procurando que ese tiempo no sea excesivo, no sea demasiado largo o extenso, sobre todo para que se pueda constatar frente al proveedor la recepción de los mismos. ¿Y esto por qué es importante? Porque en el momento que jefe de almacén junto a la unidad administrativa entregan su informe o su constancia de recepción, se activa la obligación por parte del Estado de dar cumplimiento a lo previsto en los contratos suscritos, sobre todo cuando ha habido procesos de contratación. Entonces, como consecuencia de este informe de recepción definitiva, además, se procede con el pago. Antes de eso, no se puede pagar a las entidades proveedoras o a los proponentes adjudicados. Aquí hay que hacer una apreciación. Manifestábamos que es posible de que la recepción pueda ser efectivizada de manera provisional, sin verificación de los insumos recepcionados. Mientras no se produzca esa verificación, no tenemos una recepción definitiva y por ende se posterga el pago a favor del proveedor. En este caso, la recepción definitiva no debiera superar 45 días luego de la entrega. Si supera o es mayor que los 45 días, ya está generando un daño a la empresa proveedora, ¿no? Porque se está postergando lamentablemente el pago. Y esto pues complica económicamente o financieramente a las empresas proveedoras. Lamentablemente, los gobiernos municipales, sobre todo, son los campeones en emitir recepciones provisionales, en ir ampliando y extendiendo irregularmente los plazos para recepción definitiva. Hay casos realmente extremos. Tengo uno en la oficina en la cual tenemos recepción provisional, incluso tenemos una confirmación de recepción definitiva que luego se buscó desestimar porque la firmó el responsable de contratación, el RPC, más el alcalde, el último día de su gestión, ya que al día siguiente fue posesionado el nuevo alcalde. Y el nuevo alcalde desestimó la recepción definitiva firmada por el RPC y el alcalde día anterior, alegando de que ellos no habían hecho la verificación. O sea, su personal no hizo la verificación, lo hizo el personal del anterior alcalde. Lo irónico, el personal sigue siendo el mismo, porque era personal de carrera, era funcionarios de carrera, o sea, no se los cambió. Y alegando aquello, postergaron el pago y el cumplimiento de la obligación. A la fecha, vamos 8 años de pago postergado, aún contando con recepción definitiva, con entrega final de la obra contratada, ¿no? De la obra ya ejecutada. Y son 8 años, vamos por el noveno, en el cual todavía no se nos paga o no se le paga a la empresa, ¿no? Aduciendo una serie de circunstancias absurdas por parte del gobierno municipal de Aiquile, ¿no? Este es un caso de contratación fallida o de un problema, mejor dicho, derivado de contratación que tenemos con el gobierno municipal de Aiquile. Para que vean cómo este tipo de circunstancias lamentablemente se replican con cierta periodicidad, ¿no? Y con cierta prevalencia. Pero Dime. si lo había silenciado de no. Si ya se tenía la entrega definitiva, o sea, aunque ya la siguiente gestión lo rechace por no haber sido su personal, por qué importa, digamos, si al fin y al cabo el otro personal ya había dicho que sí y en sí o sea, puede cambiar el gobierno, pero la institución sigue siendo la misma?
Claro, no debió haber procedido en ningún caso a alguna consideración adicional o no debió haberse pues, rechazado el pago, aludiendo precisamente a ese absurdo que mencionaba el alcalde en aquel entonces y su personal, ¿no? Su jefe de gabinete y otros, ya que eventualmente pues, se tendría que dar cumplimiento, sí o sí, cumplimiento irrestricto a las condiciones de la recepción, ¿no? Porque como les digo, fue el mismo personal, no ha sido ni siquiera otro funcionario que haya pues efectivizado el desarrollo de la recepción y que amparado en una justificación tan absurda, fueron dando largas, luego se manifestaba de que mientras no se tenga un informe de auditoría, no se va a proceder con los desembolsos. El informe de auditoría tomó casi un año, entre idas y venidas con incluso auditorías posteriores que querían hacer a la obra que ya fue recepcionada y que ya pues respondía mucho más allá, inclusive a lo exigido en el DBC, ¿no? El documento base de contratación. El resultado, pues molestia de parte de la empresa que no quiere pelearse tampoco con la alcaldía porque iniciar un proceso contra la alcaldía puede involucrar que se los bloquee de procesos de contratación, porque eso es lo más irónico. O sea, es un proceso fallido en el cual no se les ha pagado por 8 años y que vamos camino al noveno. Y aparte tenemos otros procesos de contratación que sí se han cumplido, que sí se han pagado sin ningún tipo de contratiempo. O sea, a pesar, doctor, de que no se le pagó, siguen negociando, siguen haciendo negocios con la alcaldía. Sí, Bueno, el dinero es dinero, supongo. es un tema de practicidad de parte de la empresa, ¿no? Claro, claro. Porque la empresa asume, bueno, hemos tenido dificultad con este proceso, esperemos que con los otros vaya bien. Y por suerte, con nosotros sí ha ido bien. Claro, no tenemos la dificultad que tiene, por ejemplo, una empresa constructora en La Paz, uno de los casos más complejos que conozco con relación a este tema. Voy a ponerles pantalla para explicárselos rápidamente. Es la empresa que hizo la refacción de el Hernando Siles, ¿no? Del estadio en la ciudad de La Paz. Obviamente esto corresponde al Servicio Departamental del Deporte, el CDD. Y el CDD, sabemos que depende del gobierno autónomo departamental. Pues resulta de que el costo de refacción del Hernando Siles más o menos alcanzaba unos 12 millones, por si acaso, de dólares, no de bolivianos. Vamos a borrarlo un ratito esto. Entonces, esos 12 millones de dólares que significaban el, el costo, si quieren, de la refacción y las reparaciones y mantenimiento que se hizo al Hernando Siles, fue el presupuesto que se había aceptado como resultado del proceso de licitación pública. O sea, no es que se ha hecho de forma aleatoria, no es que se ha hecho un contrato directo, sino que ha sido un proceso formal. Obviamente, cuando tienes un contrato de esta naturaleza, pactas pagos parciales. Y en este caso no ha habido retención, ha habido entrega de boletas de garantía del 7% del valor contratado, ¿no? El 7% de 12 millones es lo que entregó la empresa constructora. ¿Qué alegó el gobernador saliente? Uy, ya me he olvidado el apellido bueno, el gobernador del MAS, antes de que entre Félix Pazzi. Primero, de que su responsable de recepción solicitó que se pueda verificar libro de órdenes, que es uno de los puntos importantes en el caso de construcciones,
Porque en el libro de órdenes se tienen todos los datos del proceso constructivo. Sobre todo para verificar qué se cumplió y qué no se cumplió. ¿A qué apuntaba? Apuntaban a reconocer de que no se hayan cumplido algunos aspectos y en consecuencia de ese incumplimiento postergar el pago de los 12 millones o, en todo caso, postergar los pagos parciales. Se efectivizaron como 4 pagos parciales. Por lo tanto, había un saldo a favor de la empresa que tendría que haber sido desembolsado de cerca a unos 6 millones. Hasta la fecha ya han transcurrido, van a ser ¿cuánto? 11. No, no son tan. 9 años. Han transcurrido 9 años y sigue sin pagarse. Y obviamente estos 6 millones que no se han cancelado han tenido que ser cubiertos por planilla de la misma empresa, porque de ahí han surgido el pago de obligaciones a proveedores, pago de obligaciones a personal contratado y obviamente su ganancia, ¿no? Como empresa. Pero que a la fecha no se cumple. A pesar de que hay recepción definitiva, a pesar de que ha habido auditorías, que se ha constatado de que se han cumplido con todas las exigencias del DBC. Es más, la Cocarico, ya me acordé, la gobernación de Cocarico y su personal quería hacer figurar de que había observaciones de parte del fiscal de obra que lamentablemente no fueron anotadas en el libro de órdenes. Si no fueron anotadas en el libro de órdenes, no existieron. Así de sencillo, ¿no? Pero la gobernación departamental alude que sí existía. Y amparados en ello, le fueron dando largas, hasta que llegó Félix Pazzi. Y Pazzi igual le dijo, reclámale a la gobernadora anterior, la gobernadora temporal o transitoria que hubo después de Cocarico. Ella a su vez le indicaba de que debiera reclamar a Cocarico y así va todavía en un peregrinaje bastante largo la empresa constructora que fue básicamente estafada por el Estado. Porque han llevado a cabo el trabajo, han cumplido con todo el trabajo, pero no se les ha pagado. Tienen un saldo deudor de cerca de 6 millones más el mantenimiento de valor. Fácilmente en 9 años estamos hablando de casi unos 9 a 10 millones de dólares. Para que más o menos tengan una idea de cómo se manejan los, los temas de recepción ¿Y provisional cuál y definitivo. sería el proceso de seguir un contencioso administrativo No, o la un vía civil, coactivo. un No, coactivo? un coactivo. Como resultado de esta deuda, porque esta deuda denota, lo voy a anotar en la parte superior, un incumplimiento de contrato. Y cuando se incumple un contrato de orden estatal, el procedimiento a seguir es un coactivo. Comúnmente los coactivos administrativos son iniciados por el Estado, ¿no? Porque el que incumple suele ser el proveedor o suele ser la empresa proveedora. Pero en este caso es al revés. Es el Estado el que ha incumplido y la empresa proveedora tiene toda la facultad de plantear un coactivo. ¿Por qué no lo hacen? Costo-beneficio. Es lo más gracioso. Si tú planteas un proceso coactivo contra el Estado, el que probablemente pierdas en primera instancia, te bloquean por 2 años en todo proceso de contratación. O sea, no solo con esa entidad. Todo el Estado deja de contratarte. Entonces es una suerte de coacción para que no demandes al Estado. Sin embargo, ahora tengo entendido que la empresa está considerando seriamente demandar. Están a la espera de ver qué pasa si Pazzi es ratificado en una elección, si es que se presenta en las subnacionales o si se presenta a otra tienda política u otro candidato o candidata a la gobernación de La Paz. Claro, son 10 millones, es harta plata. Exacto, exacto. No, y hasta que formalice y finalice el proceso, fácilmente por daños y perjuicios, se va a llegar a unos 15, 16 millones más o menos.
Bueno, si se construye algo para el Estado, hay que dejar dinamita escondida nomás y si no te pagan, lo haces explotar. Como venganza, pierdo mi plata y pierdo su estadio. Es realmente una lotería, es a veces un tema de saber jugar con el diablo, como dicen en las contrataciones estatales. A veces te va bien, a veces te va muy mal, y en otras pues tienes hasta dificultades o problemas posteriores, ¿no? Por el tema de control, por la fiscalización, porque en muchos casos la corrupción está casi institucionalizada, ¿no? Es la salvedad del famoso diezmo, que por si acaso ahora ya no es diezmo por dos. La mayor parte de las entidades, y esto es un secreto a voces, sobre todo las alcaldías de orden rural, eh, directo te indican sí, que si no hay el aporte del 20% o el 15% del precio contratado, tu proceso no se adjudica. Y eso es lamentablemente algo desagradable, pero cierto en nuestra administración pública. Solo ha mejorado, por así decirlo, y estoy siendo irónico, el mecanismo por medio del cual te cobran, ¿no? Que ahora es un poquito más expedito y en gran medida transparente, por así decirlo. Complicado trabajar para el Estado. O bueno, ofrecerle Contrataciones. servicios. Contrataciones, sí, exacto. Sí, en el tema de contrataciones, aún haciendo bien las cosas, siempre te queda esa susceptibilidad, ¿no? Ya sea de la empresa o del ente estatal. Llevé un caso a principio de año, fue rápido, la verdad, porque en realidad era una vendetta política, o sea, derivado del caso de las mochilas. Se empezó a fiscalizar cada vez más, un poco más rigurosos procesos de contratación. Y entre ellos había un proceso de contratación para adquisición de vehículos para la policía. O sea, requerimiento, la unidad solicitante fue el comando departamental y la alcaldía fue la que asumió la obligación para la adquisición de vehículos de la empresa Toyosa. Y el asesor legal, o mejor dicho, uno de los funcionarios de unidad legal de la alcaldía, se equivocó y copió datos, o sea, agarró un contrato antiguo, porque ya estaba el cronograma que lo apretaba, agarró un contrato antiguo, le hizo las modificaciones, o sea, pensó que le hizo las modificaciones por pertinentes y lo entregó así, y fue a firmas y a protocolización ante Notaría de Hacienda. Después de la protocolización, se dieron cuenta que había errores y tuvo que firmarse una adenda, que en realidad era un tema de forma, un tema relativamente insignificante, pero había errores, ¿no? Y eso denota lamentablemente una pequeña falla de parte del funcionario. Y como era un funcionario subalterno de uno de los involucrados en el caso Mochilas, la fiscalización empezó a extenderse a todos los otros procesos en los que estaban involucrados los sindicados del caso Mochilas y terminó llegando a este profesional abogado, que era mejor dicho, un amigo que me buscó para ver qué podíamos hacer en su defensa. Obviamente ahí hay varios factores, ¿no? Si bien la Contraloría, el Ministerio de Transparencia, Transparencia de la Alcaldía, porque se juntaron todos, querían una cacería de brujas, básicamente. Ahí había que hacer un análisis costo-beneficio. Si bien la responsabilidad podía emerger, no negamos que había negligencia, o sea, que ha habido descuido de parte del funcionario, pero ese descuido no ha derivado en un daño económico al Estado o en un daño material al Estado, ¿no? Porque al fin y al cabo el mismo notario de Hacienda o el notario de gobierno se dio cuenta y pues propició luego la adenda, ¿no? Que fue simplemente una inclusión de una nota de corrección en el contrato, ¿no? Que en tal cláusula hay un error y que se elimina ese texto, nada más. O sea, no ha habido ni siquiera un daño real, un daño económico al Estado, razón por la cual debía desestimarse un proceso sumario o un proceso administrativo. Pero lo llamativo del caso era la hazaña con la que se trabajaba, ¿no? Porque a diferencia de otros procesos que realmente
toman más tiempo, entre 20, 30, 40 días para que se nos notifique, se nos den los resultados. En este proceso nos notificaban a los 2 días, salían las resoluciones intermedias o los informes en 3 días, cosa que comúnmente ocurre en 10, 20 días en casos normales y eso en casos que vayan bien en cuanto a cumplimiento de plazos. Y eso ya llamó mi atención, ¿no? De que había una excesiva proactividad del Ministerio de Justicia y Transparencia, así como también una excesiva proactividad del Departamento de Transparencia Institucional de la Alcaldía. Pues, averiguar las cosas fue que en algún momento del proceso llevó la firma de uno de los involucrados del caso Mochilas y como estaban en escarnio, pues todo lo que había pasado por sus manos o todo lo que contaba con su firma fue sujeto de fiscalización. Que eso es lo llamativo a veces del Estado, ¿no? Que muestra ser muy efectivo, pero cuando hay intereses de por medio. Y en otras dejan el proceso por años inclusive. Por eso el tema de contrataciones estatales no es solo el proponente, es a veces también el propio servidor público el que se ve involucrado en circunstancias que a veces escapan de su control. Veamos el tema de la recepción. ¿Quiénes resultan ser los responsables de recepción? Esto deriva sobre todo de procesos de contratación estatal. El responsable de recepción es designado por el RPC o el RPA o los miembros de la comisión de recepción, que va acorde a lo establecido en las normas básicas del SAPS en el subsistema de administración de bienes y servicios, ergo contratación. A su vez, el responsable de recepción, que es el funcionario o los funcionarios como son parte de una comisión, aquí la diferencia es de que será responsable de recepción en los procesos AMPE y en el caso de la comisión corresponde para los procesos de licitación pública. En ambos casos son nombrados o por el RPC para el caso de licitación pública o por el RPA en el caso de la modalidad de contratación AMPE. Además de de este funcionario, el responsable o los funcionarios de la comisión, es también responsabilidad del jefe de almacenes el hecho de que se vaya a proceder a la recepción provisional y las recepciones definitivas, dependiendo el tipo de procesos de contratación. En el caso de contratación menor, directamente es responsable de almacenes. Para AMPE y licitación pública, ambos, jefe de almacenes más el responsable nombrado por el RPA o la comisión nombrada por el RPC, a menos que la compra requiera verificaciones técnicas, porque luego se extenderá también a los responsables técnicos que deban verificar estos aspectos. Cuando el responsable de almacenes o el responsable de recepción o la comisión de recepción manifiesten su conformidad con los bienes entregados, van a elaborar el documento de recepción oficial. Este documento de recepción oficial puede tener dos momentos. Una recepción provisional, cuando no se ha verificado todavía la calidad o cantidad de bienes recibidos o recepcionados, para ver si cumple con los criterios técnicos del DBC, y una recepción final. La que trae consecuencias jurídicas es precisamente la recepción final y la principal consecuencia jurídica, como ya les adelantaba, es la orden de pago a favor del proveedor, a favor de la empresa que ha provisionado o entregado los bienes. Si los bienes de consumo, además, deban ser recibidos en un lugar distinto a la jurisdicción donde se encuentra el almacén de la entidad estatal, estos pueden ser entregados en el lugar de destino, pero necesariamente debe tener o debe contarse con la participación del responsable de almacén, del responsable de recepción para AMPE o de la comisión de recepción para licitación pública y cumplir con los mismos criterios del procedimiento de recepción, ingreso y entrega de bienes, ¿no? Con la correspondiente emisión de los informes finales, ya sea el informe de recepción provisional o el informe de recepción definitiva. Sin estos informes no se procede, uno, ni a liberar boletas de garantía o la devolución de seguros de caución o al pago efectivo a favor de las empresas
ya adjudicadas. Cerremos con el tema de administración de activos respecto a las dos categorías de activos que se suelen manejar dentro de una entidad estatal. Los activos muebles, tanto los muebles como pertenencias, como los muebles sujetos a registro, y el manejo de inmuebles. Cuando se trata de la administración de activos muebles, esta función corresponde sobre todo las actividades relativas a ingreso, registro, asignación, significa asignar la custodia a los servidores públicos que van a emplear estos activos, su mantenimiento, las determinaciones de los procesos de salvaguarda, registro y control de todos los bienes que van a hacer uso dentro de las entidades públicas por parte de los servidores públicos involucrados. Cuando se trata de la administración de inmuebles, esta función administrativa también va a estar acorde a los procedimientos de uso, conservación, salvaguarda, registro ante el SENAPE y registro ante la Oficina de Derechos Reales que corresponda, además del detalle o el procedimiento de control cuando se trata de edificaciones, instalaciones y terrenos, dependiendo el inmueble del cual se trate. Ya para cerrar este punto, lo que corresponde es abordar la particularidad del subsistema de disposición de bienes, más allá del manejo. La disposición de bienes es cuando parte de los activos o todos los activos de una entidad estatal han entrado en desuso o ya no resultan útiles para los fines y propósitos del ente y o se los va a dar de baja o se los va a desechar, eventualmente vender o transferir. El subsistema involucra, por lo tanto, un conjunto interrelacionado de principios, de determinaciones y reglas jurídicas y también de carácter técnico-administrativo relacionadas al destino de los bienes que son de propiedad de la entidad, cuando estos ya no van a ser utilizados o ya no revisten utilidad para la función pública. En ese sentido, el subsistema persigue los siguientes objetivos, ya sea recuperar total o parcialmente la inversión a través de mecanismos de venta, transferencia o cesión, evitar gastos innecesarios de almacenamiento, custodia o salvaguarda de activos que ya no revisten utilidad, evitar la acumulación de bienes que no vayan a ser empleados por un largo tiempo y evitar la contaminación ambiental. Vamos con la gobernación de Cochabamba. En el caso de la gobernación de Cochabamba, lamentablemente no ha cumplido con este punto de evitar la contaminación ambiental, tampoco ha cumplido con evitar la acumulación de bienes, evitar gastos innecesarios de custodia o salvaguarda y mucho menos recuperar total o parcialmente la inversión. ¿Respecto a qué? Un tipo de activos o un grupo de activos relacionados al parque automotor. Se ubican los predios de la ex Cordeco en la avenida Aroma y Ayacucho, ¿no? En realidad, entre el pasaje de la Coronilla o la subida de la Coronilla y la Ayacucho. Ese predio es de orden departamental. Responde, si quieren, a titularidad del gobierno autónomo departamental de Cochabamba. Es más, parte de esos predios eran empleados anteriormente por la Asamblea Legislativa Departamental para el desarrollo de sus sesiones, ¿no? Las sesiones de debate de la Asamblea. Esto ya durante el gobierno de Edmundo Novillo. Pues resulta que en esos predios, y estoy precisamente ingresando a Google Maps para ver si tenemos la posibilidad de ver lo que les acabo de decir. Creo que vamos a tener suerte. Aquí está, Aroma Ayacucho. Sobre todo quiero ver si en la vista calle o vista ciudad tenemos la posibilidad de ver este aspecto, donde actualmente funciona por si acaso, para que tengan una idea de la ironía, la Secretaría Departamental de la Madre Tierra. Vamos a ver si tenemos suerte. Enseguida les voy a compartir la imagen.
para mostrar cómo es que este aspecto es severamente incumplido por parte de la gobernación de Cochabamba. Vamos a ver si es que se tiene la posibilidad de verlo. Creo que sí, vamos a tener suerte. Ya, a ver, voy a compartirles una pantalla de Google Maps para ubicarlos un poquito en el lugar. En este caso estamos frente a la Coronilla. Voy a mostrarles primero la Coronilla. Acá se encuentra la Coronilla. Esta es la Avenida Aroma, la que se ve allá al fondo. Y estos son los predios de la Secretaría de la Madre Tierra. Lamentablemente la barda no nos deja apreciar desde este punto. Vamos a ver si desde la vista de la Avenida Aroma tenemos otra. No, Dime. es por la cárcel, ¿verdad? Sí, exacto. Ya. Ahora sí, ya me ubiqué. Estamos justo en la Ayacucho. A ver, vamos a ver si aumentando la visualización. No, pero si se fijan, acá donde está este muchacho trepado, acá donde tengo el puntero, hay un muchacho trepado sobre un bus, lo que parece ser un bus. Pero obviamente por la altitud, como que no guarda relación, ¿no? Porque tendría que ser un bus extremadamente alto para sobrepasar los 2 metros de esta construcción, porque sobrepasa bastante. Y en todo caso, pues vemos como eh, acá, justo detrás de ese bus, y donde está ese muchacho, lamentablemente la imagen en Google Maps no nos permite mostrar todo, se tiene una especie de deshuesadero, o sea, donde se encuentran vehículos que eran de la gobernación. Voy a ver si por la Ayacucho podemos tener una vista más adecuada. Una serie de vehículos que antes eran de la gobernación y que lamentablemente han caído en desuso, o sea, se les ha dado la baja. Creo que de este lado se va a poder apreciar más o menos. Este es el parqueo. Hay un parqueo que se ha habilitado. Detrás de este parqueo, y se nota mucho más desde ese punto elevado de la entrada de la Coronilla, se puede ver el cementerio de vehículos de la gobernación. Primero, no se tomaron determinaciones previas de forma apropiada. El hecho de que se vayan a disponer o definir la baja del sistema de forma oportuna y que esto permita inclusive la posibilidad, vamos a ver si podemos ingresar por la otra vista, uh, para que se vendan por lo menos como chatarra, ¿no? Circunstancia que lamentablemente ni siquiera ese punto ha sido posible y que en gran medida pues denota un manejo, creo que no vamos a poder por este lado, un manejo recontra irregular de parte de la gobernación y que ha incumplido en gran medida. Vamos a ver si por acá podemos alcanzar a tener una visualización. Un manejo inadecuado de los activos de la gobernación, en el caso del parque automotor, y que ese parque automotor se encuentra prácticamente abandonado en estos predios, los predios de la ex Cordeco, irónicamente ahora Secretaría de la Madre Tierra, en teoría una secretaría vinculada al medio ambiente y que en gran medida no responde, no creo que no vamos a poder verlo, que no responde a los lineamientos de lo que debió haberse plasmado de un manejo apropiado de dichos insumos, ¿no? De dichos activos. Si alguna vez han pasado por el lugar, van a poder apreciar aquello o darse cuenta de lo que estoy diciendo. Vamos a ver si por esta ruta no estoy ubicando. No, esta es la Coronilla. Podría ser. Vamos a ver si desde aquí se alcanza a apreciar o no. Lamentablemente, como les digo, ha sido una serie de actos irregulares o inadecuados. No se va a poder ver desde acá.
los que han predominado en el manejo irrestricto de la gobernación de Cochabamba, desde la gestión de Edmundo Novillo hasta la gestión actual, ¿no? Tenemos La Roma, Plaza San Antonio. Ya me perdí un poco de dónde he quedado. Aquí está. Vamos a ver si desde acá alcanzamos a ver. Si no, después voy a buscar una mejor imagen para que podamos apreciar aquello y ya se las subo a plataforma. Ahí se encuentra uno de los deshuesaderos, como les decía, justo detrás de la Secretaría de la Madre Tierra, justo donde está la Unidad de Tecnologías de Información. En este espacio vacío es donde está precisamente el deshuesadero de vehículos que lleva años depositado ahí y obviamente sin tener los criterios de mantenimiento que puedan evitar una contaminación mayor a la que ya se tiene, ¿no? Esto para cerrar con un ejemplo, pena que no pudimos ver la foto exacta, voy a ver si la puedo encontrar luego, para mostrar cómo la gobernación de Cochabamba desde la gestión Novillo ha incumplido terriblemente estos aspectos. Vale, chicos, con eso terminamos la sesión programada para el día de hoy. No sé si tienen alguna duda o consulta respecto al caso, que quisieran aprovechar este espacio de tiempo para hacerla. Doc, yo tengo una pregunta, pero no es tanto sobre el caso. Ah, ya, dime. Estaba haciendo las líneas del tiempo y volví a ver una de las clases para poder guiarme más con la línea del tiempo. En cuanto a la línea del tiempo, puede ser medio línea del tiempo, medio flujograma, porque medio que me Claro, salió así. claro que Y sí. también llegando a una de las partes de la línea del tiempo, vi la del silencio administrativo después del plazo que tienen, no pueden sacar la resolución o el silencio administrativo. Sí, Eh, Nos dijo que el silencio administrativo puede ser positivo o negativo, pero ¿cómo sabemos cuál es? Si en realidad están, o sea, no nos dicen nada o al final te avisan. generalmente en los reglamentos específicos es donde se determina, porque en el reglamento general no sería prudente determinarlo o establecerlo, porque puede haber variación de una entidad a otra entidad. Entonces se deja eso ya en manos de cada gobierno municipal, de cada gobierno departamental o de cada ente estatal para su determinación, ¿no? Y eso se hace a través del reglamento específico, señalando si culmina con un silencio administrativo negativo o con un silencio administrativo positivo. Está bien, muchas gracias. Y una cosita más, Doc. Dime. No sé si le pasa lo mismo a los chicos, pero yo entré a plataforma y no me aparece nada. Creo que estaba con mantenimiento el día de ayer. Algo así nos mandaron un correo electrónico. Voy a constatar y voy a ver si ya se ha culminado porque le subí incluso material y videos. Voy a ver si es que no se han cargado o si sigue en mantenimiento la página. Y está bien, muchas gracias, Doc. No hay de qué. Vale, chicos. Doc, no quería ver un favor, pero no sé si es posible. Dime. Es que estamos con nuestra otra materia que nos están cargando un montón de tareas. Ujú. Y si tal vez podríamos presentar todo hasta el sábado, tal vez en la tarde. Sí, sí, yo no Por tendría favor, problema. mañana tenemos exposiciones, igual todos los del grupo, justo los que Ya, estamos todos el día. yo no tenía ningún problema. Pierdan cuidado. Está bien, muchísimas gracias, Doc. No tienen por qué. Doc, una preguntita más de lo que dijo al principio de la clase. Dime. No pude encontrar ¿qué se llama? ¿El El reglamento reglamento? específico. Sí, Te lo voy a encontré mandar. solo las modificaciones que se le hicieron en el 2016, pero el original que salió el 2012 me resultó imposible encontrar. Ah, ya, te lo mando. Pierde cuidado. Ya, gracias, Doc. No hay Muchas de qué. gracias. Listo. Gracias a todos, chicos. Listo, Doc. Descansen y nos vemos mañana. Nos vemos, Doc, hasta mañana. Hasta Mañana, mañana, Doc. Ale. Mañana, Chao, Doc. chao, José. Chao, chicos.